Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos iniciando Ñandillara Ñe. Como siempre, como todos los días, queremos comenzar con este signo de la presencia de Dios que a nosotros los cristianos nos hace partícipes de la pasión, muerte y resurrección, sobre todo de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos hermanos, hoy en este día nos encontramos para iniciar uno más de nuestros cursos bíblicos. Estamos en el capítulo 17 del Génesis. Hablábamos de la circuncisión y el signo de la alianza. Ya hablamos de este signo tan importante. Y ahora tenemos que entender también lo que significa la circuncisión. Por eso yo hoy quisiera, ya así con esta introducción, ¿verdad?, de lo que hemos leído en estos días, en el capítulo 17, ustedes tengan siempre su Biblia, ¿verdad?, ahí. Yo quisiera hoy, desde el diccionario bíblico, teológico, hablar algo más, ¿verdad?, de este signo tan importante que es la circuncisión. Conocer más profundamente desde un estudio teológico bíblico. ¿Qué significa la circuncisión en el Antiguo Testamento? Primero, la circuncisión es el signo, ya es huella y signo, que se ve, la presencia, que te dice algo, que te enseña, que te habla. No hace falta, decíamos, explicar, porque el signo haiño, lleva al pelo, no vale la necotenencia es de la palabra, y así, cualquiera de las palabras, cualquiera de los signos que nosotros utilizamos, ya hablan de por sí. Así también, ahora vamos a hablar de esta circuncisión. Es un signo de pertenencia a una comunidad. Upea gina entonces el primer elemento. Derehuereco pea, pe signo pea, derehuereco, entonces pea la signo que me hace entender que perteneces. Por ejemplo, ñandeña moñepunuguille yapo la señal de la cruz, la lleva. La pea enseguida es ñandeña cristianoja. Cristianos, no negamos la cruz, se dice upea. Algunos ya poseen la señal de la cruz, pero umía entonces va en la oyapota. Si Jesucristo justamente es el centro, su muerte, pasión, muerte y resurrección. Y si ese signo no queremos hacer, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Díganme, ¿cuál es el signo más importante después de eso, de la cruz? La cruz para nosotros es el signo más importante, no porque signifique muerte, ni porque signifique para nosotros masoquismo. Jamás. Para nosotros es el único signo, la señal de la cruz, que nos lleva a la resurrección. Sin muerte, el que no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer esa señal del cristiano, esa señal que verdaderamente nos identifica, bueno, ahora yo vuelvo a entrar en nuestro tema que decíamos, el signo de la circuncisión que nosotros estamos hablando. Lo primero que significa en el Antiguo Testamento es la pertenencia a la comunidad. La circuncisión es practicada por numerosos pueblos. Dentro de las tradiciones, dentro de la tradición de la misma Biblia, encontramos que no es una cosa original solamente del Antiguo Testamento de la Biblia, sino que la circuncisión ya era practicada también por otros pueblos circunvecinos a Israel. Y ellos también ven, entonces lo pueden utilizar también. O sea, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, porque siempre Dios se revela dentro de una historia de salvación. Algunas veces coñanteñamos a que la Biblia es un libro extraterrestre, que la Biblia viene caído del cielo. No, la Biblia está inspirada por Dios. ¿Pero desde dónde? Desde una experiencia profunda del hombre que habla con Dios. O mejor dicho,
cambiaría yo la expresión. Es un Dios que nos habla en nuestra historia. Un Dios que nos habla en nuestros hechos. Entonces, aquí cuando te está diciendo que la circuncisión era practicada ya por numerosos pueblos, generalmente en conexión con la entrada en la comunidad de los adultos o en el matrimonio. Se usaba la circuncisión para eso, como signo de entrada y de pertenencia a una comunidad. O si no, otros pueblos lo utilizaban como signo también de entrar en esa comunidad del matrimonio. Matrimonio es el signo. Nosotros utilizamos hoy en día otro signo, ¿verdad? En el matrimonio. Por ejemplo, cuañú. Ese es un signo que nosotros ponemos en los dedos, etc. El signo del matrimonio. Algunos no hay crucela y bueno, entonces va el signo de tu matrimonio, ¿verdad? Estos son signos muy importantes. Algunas veces como sacerdote a mí me toca bendecir 25 años, 50 años, ¿ok? Pero mira, la vende cuañú. A uno de ellos que tú estendo de coñana la cuañú. More ya recope vende ya ve y más no. Debo pegar era jana, era coana. ¿Por qué? Porque es un signo. Llevo ahí, por ejemplo, hay puruco ayer. Este es un signo del sacerdocio, ¿verdad? O del hombre consagrado a Dios. Pero es un signo que te dice, que te habla. No hace falta que venga, obrándose, de bigo paí, te dan deco diácono, te dan deco obispo. Entonces, ¿por qué? Y porque el signo tiene que hablar solo. La circuncisión es así, como pertenencia a una comunidad. Esto te implica pertenencia a una comunidad. Es un signo elocuente. Israel debió recibirla como una costumbre antigua, puesto que sus leyes más antiguas no hablan de ella. Las leyes más antiguas de Israel no aparecen el tema de la circuncisión. Porque algunos podemos aquí en la Biblia ya pum, apareció todo de una vez, ya no. Dios se va revelando y Dios se va revelando en nuestra historia. Si dijimos que la Biblia necesitaron 1200 años de historia, con nosotros tenemos ahí. Desde que se escriben los primeros elementos, ¿verdad? Las primeras perícopas que ellos rezan, que ellos utilizan, y después se va agrandando, se va reflexionando. Y la Biblia que se lee dentro de la Biblia. Ese es otro elemento que después ya oportunamente estaremos hablando, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos la relectura, que es tan importante, ¿verdad? Incluirlo también. Israel, entonces, esta costumbre lo tuvo que haber recibido mucho después, ¿verdad? Porque Israel esto no lo tiene al inicio. Al inicio Israel no tiene este elemento de la circuncisión. Aparece en los textos más bien de tenor arcaico que evocan el uso de cuchillos de piedra. Aquí ve, justamente para la circuncisión. ¿Ves ya seno? Ve mañana Éxodo 4:24. Éxodo 4:24. O si no, Josué, que tuve mañana el libro de Josué, 5 de 2 al 9. De mañana, entonces ya hay en textos muy arcaicos. En consecuencia, es una vergüenza no estar circuncidado. Para Israel, entonces, es una vergüenza el no estar circuncidado, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Frente a los incircuncisos, la experiencia, ¿verdad?, siempre fue de repugnancia. Israel vos sos un incircunciso. Vendemando Abba, 1 Samuel 17, 23, 36, justamente. Ese es con Goliat. Vendemando Abio. De incircunciso de Icoa. De incircunciso de Icoa. Ayúdame a ver, y no se ahí está. ¿Qué vos vas a venir a pelear? Yo salgo en nombre del Señor de los ejércitos. Andé, debió más. Goliat. Digo de incircunciso, se llama. Era una forma, ¿verdad?, de vergüenza, de repugnancia. No tenían ese signo de pertenencia a una comunidad. Por lo tanto, el incircunciso no es verdaderamente un hombre, según la Biblia. El incircunciso no es un hombre, según la expresión. La circuncisión, por lo tanto, en primer lugar, es un hecho complejo que marca la pertenencia a una comunidad.
Elemento número 1, la circuncisión nos hace entender que nosotros pertenecemos a una comunidad. Opea entonces la ñandella yeya guana, opea la ñandella yapuana, opea la ñandella guatana, entramos a una comunidad a través de la circuncisión. Y es esto, ¿verdad?, lo que nosotros habíamos leído y nos decía que ustedes tienen que hacer, dice, esa circuncisión a los 8 días, muy bien, o sea, enseguida hoy. O sea, entrar dentro de tu comunidad, ofrecer enseguida lo mejor dentro de tu comunidad. Añade opilla de nuestra relectura. Yo no quiero adelantar mucho nomás, pero la circuncisión, si queremos nosotros tener un signo también eficaz, son los sacramentos hoy dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el signo de pertenencia y de entrada a la iglesia? Y sería el bautismo, ¿verdad? Bueno, pero para Viñañi Monguetata, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con ñande yarañe, siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes, a las personas que colaboran con nosotros, especialmente a todos aquellos padrinos, ¿verdad?, de nuestro programa ñande yarañe, para que lleguemos a todas las familias, para que lleguemos con estos cursos bíblicos a entender cada vez más lo que significa la palabra de Dios. Les invito entonces a seguir así en forma sistemática nuestro estudio bíblico ñande yarañe. Bueno, estamos hablando sobre la circuncisión. Vamos a mirar un segundo elemento. ¿Qué significa esto de circuncisión? La primera decíamos que era la pertenencia, ¿verdad?, a una comunidad. Yo pertenezco, entro a esta comunidad. Un segundo elemento, la circuncisión, es signo de la alianza. Signo de la alianza. Alianza. ¿Qué significa el berit? Berit, entrar, pertenecer. Pero sobre todo decíamos que era un compromiso, era un contrato, es decir, yo te doy y tú me das. Pero ciertamente también el inferior podía pedir esa protección de parte del más fuerte, en este caso sería de Dios, ¿verdad?, que se presenta como el que protege al menor. Y esto nosotros lo entendemos muy bien y de corazón, ¿verdad? Lo entendemos muy bien porque en este sentido, el segundo elemento es el signo de la alianza, donde Dios hace y hará pacto con el hombre, hará pacto o hace pacto con nosotros. Por lo tanto, este rito no carece de nexo con la religión. Se circuncida por orden de Yahvé. Es decir, es porque Dios, ¿verdad?, está pidiendo. Dios te pide, bueno, vos, y eso justamente nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, porque le ordena, Dios le dice, bueno, vos querés ser parte de mi pueblo, vos querés pertenecer a mi pueblo, entonces es una orden, entonces de circuncidar.
A 2 veces, oye, y yo repetí, oye, eres para lo repetir, ya le llegué a opina, ya y cuatro, eres para la ella lleva. Te está diciendo porque con este signo nosotros entendemos lo que es la circuncisión como tal. Es ese signo, ¿verdad?, de una alianza. Yo tengo que saber por qué hice una alianza contigo. Y entonces se acuerdan que la alianza pues, era el cumplir o no cumplir. Era pasar entre las víctimas, ¿se acuerdan? Ande ella, bueno, para lo descuartizada ya lleva. Bueno, entonces, si esta es la lógica, es una forma de decir, este signo lo tengo que llevar para recordar mi alianza con Dios, esa alianza que yo hice con Dios. Es también, dice, para esquivar la cólera del Señor. Éxodo 4:24. Esquivar la cólera de Dios. Se da un paso decisivo cuando este rito viene a ser, sobre todo en la literatura sacerdotal, el signo físico de la alianza. Signo físico de la alianza. Este es el paso decisivo cuando tenemos este signo físico de la alianza, que todo israelita varón debe llevar en su carne desde el 8º día de su vida. Tiene que llevarlo, 8º día de su vida. Ya hoy en después de 8 días. Como en Dapama hoy en ahora cae para Yapota. Es como nosotros también, ¿verdad?, que ponemos el bautismo. Cuando nosotros entramos a pertenecer a una iglesia. Muchas veces con ella critica porque ella ve la mitad, mi bautizada. Anda, viene la explicación. Es lo mismo, porque esto es un signo. El sacramento es un signo, eficaz, evidentemente, ¿verdad? Donde Dios actúa. Esto también es un signo eficaz dentro del judaísmo, donde Dios actúa. Es una forma directamente de un berit, de una alianza. Entonces, ella va a explicar también, la mitad, ya bautiza a Bey. No es en forma directa, ¿verdad? Pero analógicamente, Yandica Peña compara en las comparaciones, ¿verdad? Para entender. Es decir, aquí se le dice, aquí entra en esa alianza con Dios. No, ya no tenga puisharire, o cacuarire. O cacuarire, ne mongaruya, y la de membujarilla. No, porque él no entiende, no puede todavía, no entiende nada. Cuando entendéis, ahí la ocambú manaja. Amaemos cambú. Ya bebe. Entonces yo vende plata o agua carú, pero no yo algo. No. Dejemos de ser absurdos. Este es absurdo. Cuando seas grande. Déjale un poco a tu hijo, no le mande a la escuela. Cuando sea grande, él va a decidir si va a estudiar o no va a estudiar. Ella por mí, bella. Es decir, aquí tenemos que ser un poco más serios, ¿verdad? Porque en la formación integral de la persona, el hombre se forma humanamente y se forma espiritualmente. No nos olvidemos que el aspecto espiritual no es que se forma cuando somos grandes. El aspecto espiritual se forma desde chiquitito. Si vos no le enseñás a tu hijo a rezar desde chiquitito, ese chico va a nacer, no se va a formar bien. Y claro, porque no tiene esa formación espiritual. El hombre responde a su historia, estábamos diciendo. Entonces, hay que leer bien lo que significa el aspecto antropológico de la Biblia, ¿verdad? O sea, cómo se nos da a conocer y cómo Dios nos transmite su mensaje de amor. Esta es la forma como nosotros colaboramos con el plan y el misterio de salvación. Pero tomando en serio las cosas, no decir esas cosas barrabasadas. Y después justamente aquí te está diciendo, dice, el varón debe llevar en su carne desde el 8º día de su nacimiento. Esto lo confirma el hecho de la sangre entonces derramada. La sangre derramada, la vida que significa para ellos. La sangre que el judaísmo posteriormente llamará con facilidad sangre de la alianza. Para ellos entonces la simbología principal es el de la sangre. No solamente por cortarle el prepucio, sino que por esa sangre que se derrama. Esa sangre que se derrama significa nada más y nada menos que esa sangre de la alianza. Ahora relacionando con Abraham, padre del pueblo, Génesis 17, lleva del 9 al 14, promulgada también por una ley en el libro del Levítico, 12:3, es la condición indispensable para poder celebrar la Pascua.
condición indispensable entonces era la circuncisión para celebrar la Pascua. Depende coino, dedica tu que. Yo algunas veces cuando hago el bautismo le suelo explicar a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es el simbolismo, ¿verdad? En el bautismo, lo más importante. Vos le estás dando una tarjeta de credencial, yo le suelo decir, ¿verdad? Es como pertenecer a un club social. Delante de coino la tarjeta, mire, jono esa patea, güero zapucay, hasta el presidente le puede gritar ahí del club. Pero la entender que si vos no sos socio del club, no te van a dejar entrar porque vos no sos parte de. Ella acá en la tarjeta, muy en la tarjeta de tal club. ¿O veis ahí? Esta es una forma de decir, ¿verdad? O sea, entrar a una comunidad, como decíamos en el número 1, que significa esto, te identifica y vos entras entonces. La circuncisión tenía este elemento, ¿verdad? De identificación. Entonces, si vos no tenías eso, vos no podías celebrar la Pascua. No perteneces a este club, te decían. No entras dentro del judaísmo, no tenés el sello. Que en Hechos de los Apóstoles encontramos, y Gálatas también, ¿verdad? Del problema con Pablo, Pedro, la comunidad de Jerusalén y la comunidad de los gentiles. Era el problema ñandeya yuhubebe. Y justamente era por la cuestión de la circuncisión. Porque Pablo comienza a decir, otros ahora son los signos del cristianismo, ¿viste? Él ya comienza a cambiar. Pero no es que saca la circuncisión, sino que él cambia el signo de la circuncisión. Porque siempre el signo de pertenencia va a ser muy importante. Y Pablo va a cambiar con otros signos, ¿verdad? Y sin embargo, ahí está el problema, ¿verdad? Porque uno dice, no, hay que circuncidarse. Y, ¿verdad? Claro, si era el sello más importante, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua? Solamente que con Cristo ahora cambiamos el signo como tal. Para nosotros hoy en día ya no es la circuncisión como cristianos. Pero estamos explicando sobre el término circuncisión para entender esa importancia del signo, de la simbología y sobre todo de esa comunión con Dios, como significaba, ¿verdad? La circuncisión. Se declara entonces pueblo elegido y salvado por Yahvé a través de este signo de la circuncisión. Prohibida por la autoridad pagana en el tiempo de la persecución. En el libro de los Macabeos, Pemañaque, Primera Macabeos 1.48. Primera Macabeos 1.48. Ahí directamente te prohibían. Entonces era una prohibición. ¿Pero por qué? Porque justamente era algo demasiado fuerte y que les identificaba a ellos como nación. Vamos a seguir explicando entonces sobre este signo tan importante de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural.
Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con más Ñande Yarañe. Queremos continuar explicando este signo tan importante de la circuncisión, que es el signo de pertenencia a una comunidad, que es el signo que también decíamos de la alianza, del berit, sobre todo de esa comunión con este Dios que hace un pacto, ¿verdad?, con cada uno de los que pertenecen a este pueblo, que era elemento esencial, signo esencial para celebrar la Pascua, ¿verdad?, y así sucesivamente. Bueno, que fue también, decíamos, en tiempo de la persecución, fue prohibido utilizar y hacer la circuncisión, ¿verdad?, porque esto pues les identificaba demasiado a los judíos, y entonces era como una prohibición de decir, no, eso no te van a hacer más, como decir, yo les quito todo signo. Es como decir que alguien venga y nos prohíba a nosotros hacer la señal de la cruz. No quiero más que hagan la señal de la cruz. Y claro, pero esta es la señal de la cruz, este es el signo mío que me hace entender que soy cristiano, que pertenezco a una comunidad. Y así, signos, por ejemplo, algunos que hicieron sacar la cruz de las escuelas. O sea, como diciendo, esto ya no nos sirve, ¿verdad? Sin embargo, el signo profundo tiene un significado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Va mucho más allá de algo que está simplemente ahí, sino que ese signo te hace recordar y te hace vivir una experiencia profunda en tu vida y en tu corazón. Entonces, este signo vendrá a ser al mismo tiempo, ¿verdad?, una opción judía. Unos tratarán de disimular la circuncisión, mientras que otros la practicarán en sus niños con peligro de su vida incluso. Y la impondrán por la fuerza a los vacilantes. Bueno, porque viste que estaba prohibido. Entonces, algunos de alguna manera, ¿verdad? Pero como no había, porque viste que te sangra y eso pues es difícil. Y vos no tenés todos los elementos, ¿verdad?, para hacerle la curación en ese momento. Cuando se le corta el prepucio y todas esas cosas. Entonces, por eso dice algunos, hasta lo practicaban hasta con el peligro de la vida del niño. Entonces, ese quiere decir que estaban demasiado convencidos que era importante y tenían que hacer el signo de la circuncisión. Hay un tercer elemento que ahora vamos a explicar un poco, que es la circuncisión del corazón. Esto ya viste que estamos dando pasos. Uno como signo de comunidad, pertenencia, el otro como signo de la alianza, de ese contrato, yo y Dios, soy capaz de hasta dar la vida por Dios en este sentido. Como decíamos en la persecución con los macabeos. Y ahora el tercero te habla de una circuncisión del corazón, circuncisión del corazón. Israel podía verse tentado a creer que bastaba con estar circuncidado para disfrutar de las promesas de la alianza. Es decir, mi prepucio, entonces yo ya estoy salvado. Porque yo ya hice, a mí ya me hicieron la circuncisión, Opama, ya estoy con ese signo. No, señor. Entonces Jeremías fue sin duda el primero que le recordó que la circuncisión física, practicada por no pocos pueblos, porque muchos otros también lo practicaban, estábamos diciendo nosotros, no tiene en sí misma ningún valor. En sí misma no tiene ningún valor. O cualquiera de los signos. Si yo te hago ese signo, vos entendés que es silencio, ¿no? Pero de por sí no tiene ningún valor. Es tu dedo que se pone sobre el labio, o sea, si vos vas a hacer así de una mano, es la niña bebé, ¿verdad? Pero sin embargo es el signo, vos entendés lo que yo te estoy diciendo. Bueno, aquí también te está diciendo, ese signo de la circuncisión no tiene ningún valor, dice, si es que, y ahora nos va a explicar Jeremías, practicada por no pocos pueblos, no tiene en sí misma ningún valor. Lo que importa es quitar el prepucio de los corazones, dice Jeremías 4:4. Dice Jeremías 4:4. Lo importante no es solamente el signo, ¿verdad?, físico, sino que es la circuncisión del corazón.
según una metáfora utilizada en otros muchos casos. También lo vemos en Levítico, por ejemplo. Levítico 19:23. Y ahí te vea. Levítico 19:23. El Deuteronomio, por otra parte, plantea el mismo llamamiento a la circuncisión del corazón, es decir, al amor exclusivo de Yahvé y a la caridad fraterna. El amor exclusivo a Yahvé y a la caridad fraterna. Entonces ya la paré. Si nosotros no hacemos una circuncisión del corazón, si nosotros no cambiamos de vida, entonces nos quedamos en esa situación, ¿verdad? Es un llamamiento a la circuncisión del corazón, es decir, al amor exclusivo de Yahvé y la caridad fraterna. La misma tradición sacerdotal se hace eco también con esto. Miren un poco Levítico 26:41. 16:41. Levítico. Y así, esta circuncisión del corazón que Israel es incapaz de procurarse, será dada por Dios el día de la salvación. Es decir, nosotros pues podemos hacer la circuncisión física, llevar y que tila de prepucio ñoima. Antiguo Testamento. Pero dice, esa circuncisión física, o mejor dicho, vamos a hablar mejor, esa circuncisión del corazón que te está pidiendo aquí, Levíticos y todos los demás textos, más bien se está refiriendo, ¿verdad?, a decir que Israel es incapaz de procurar esa circuncisión del corazón. Es incapaz de hacer esa circuncisión del corazón si no es Dios el que hace verdaderamente en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Yahvé circuncidará tu corazón para que ames a Yahvé a fin de que vivas. Es otro estilo de circuncisión. En este tiempo, también dice, con los discursos, discernirá Pablo con justa razón un anuncio de la salud por la gracia y por la fe. Es decir, la circuncisión que nosotros hoy hacemos del corazón es esa circuncisión que viene por la gracia y por la fe. Bueno, y así seguimos. Nosotros por ahora estamos queriendo mirar simplemente lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Después tenemos también la explicación en el Nuevo Testamento. Pero vamos a centrarnos, como decíamos, principalmente en nuestro Antiguo Testamento, lo que hemos terminado estos elementos. Pero vamos a seguir con nuestra lectura después de haber terminado esta explicación breve sobre lo que es la circuncisión, sobre los elementos importantes como signo. Y vamos de nuevo a nuestro texto, ¿verdad? Porque nos había presentado aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. También sería importante el explicar después, veremos sobre esta terminología, el Dios Altísimo. Es uno de los únicos lugares, ¿verdad? Existen otros lugares, pero mucho más, muy poco, ¿verdad?, aparece en la Biblia llamando a Dios el Shaddai. Pero aparece, uno de esos es aquí, uno de esos términos. Aquí entonces nos dice que el versículo 3, Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Las naciones como tal, el pueblo como tal, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será Abraham. Nosotros hemos hablado bastante cuando hablamos en Génesis 2:20, cuando el hombre, Adán, pone el nombre, ahí está justamente, a los animales. Es decir, es la autoridad el que pone el nombre a alguien. Ahora Dios le pone también el nombre a Abraham, le cambia el nombre. ¿Qué significa entonces este cambio de nombre? El cambio de nombre significa principalmente cambio de personalidad. Desde ahora somos otra persona. Desde ahora somos otra persona que se encuentra ya con Dios y que responde a Dios de una manera diferente. Ya no soy más el de antes.
ya no soy más el de atrás, sino que cuando Dios me está cambiando el nombre, me dice, tú eres ahora una nueva identidad. Ciertamente que si nosotros veníamos hilando todo lo que fuimos haciendo desde el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, ahora estamos en 17, hay un proceso, ¿verdad?, en este camino de Abraham, que ahora se llama Abraham. En este camino y en este proceso, Abraham ciertamente que va entendiendo ese mensaje de salvación que Dios le está pidiendo. Y él responde a esa llamada del Señor. Y es por eso que ahora llega a su madurez y cambia su identidad. Con ahí es otro mes, de Abraham. Con ahí de Abraham. Volvemos entonces enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ñande yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Tengo un amigo que es pastor evangélico, ¿no? Yo estaba en una parroquia, la parroquia donde estaba antes, que es Sagrada Familia, en Alderetes. Y me acuerdo que un domingo me va a buscar para que vayamos a comer algo, un asadito, qué sé yo. Había que aprovechar porque el pastor invitaba al asado, ¿no? Imagínate que hay que aprovechar. Cuando un pastor o un judío te invitan a comer, hay que ir rápido, digamos. Y entonces claro, estaba esperándome en la puerta, estábamos en la misa, lleno de gente. Estaba celebrando, me estaba esperando afuera. Termino de celebrar la misa. Me dice, Dice, ¡ay! ¿Qué no tenían la misa ustedes? No, claro, le digo, sí, tenía la misa y es la misa dominical. Vos sabés que ustedes los sábados tienen su ceremonia, ustedes los sábados celebran, ustedes saben que los evangelistas celebran el sábado en recuerdo del descanso de Dios en la creación. Nosotros los católicos celebramos el domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Esa es la diferencia. ¿Sabían? Bueno, sí, sabían, digamos. Entonces, me dice, que ustedes no están de alegría porque Dios ha resucitado. Vos que me criticabas, porque yo lo criticaba. Le digo, ustedes son mucha fiesta, le digo, pero los sábados. Y me dice, bueno, ahí está. ¿Ustedes que los domingos no tienen la fiesta de ustedes? Sí, vamos a tener una misa. Y me dice, mira, yo los sábados cuando hago la prédica, celebro, salgo, saludo a todos, hacemos una fiesta, viva Jesús, viva Cristo. Somos como la barra brava de Jesús. Pero yo recién estaba acá parado esperándote, me dice. ¿Vos has terminado la misa? Han salido enojados. Una que le venía retando al chiquito que había llorado dentro de la misa. La otra que salía criticando a la doña Juana porque se había venido con una minifalda. Y al fin y al cabo me dice, ¿qué no ha resucitado Jesús para ustedes? Digo, tenés razón, Carlos. Hay veces que nosotros tenemos que recriminarnos que no salimos cada domingo a anunciar el Evangelio. Hay veces que parece que ir a misa solamente es un mero cumplimiento, en donde mitad cumplo y mitad miento. Tremenda frase para el Twitter, si lo quieren poner. Pero claro, es como que es esta cuestión de recriminarnos nosotros también y hacer un análisis. ¿Cómo estoy viviendo yo mi catolicismo? Y en esto no me refiero a vivirlo de un estilo fanaticoide, fanático. Que ahora, a ver, todos desayunamos con agua bendita mañana. No.
sino es cómo lo estás viviendo en tu vida cotidiana a tu catolicismo. Pero hay un segundo eje de recriminar, hacernos una autocrítica. Pero hay veces que a nuestro catolicismo lo pasamos como un currículum. Ojo, incluso entre nosotros cura y entre los consagrados, ¿no? Que hay veces que nos trasladan y te dicen, así que ahora vos sos el nuevo vicario. El curita joven, ¿no? ¿Quién tiene que celebrar la misa a las 3 de la tarde? El curita joven. Párroco duerma siesta. ¿Quién tiene que celebrar la misa 1 de la mañana los sábados, los domingos a la mañana temprano? Curita joven, ¿no? Si vos me decís que todas las veces que no tenés nada que cambiar, que sos así, y mirá, ya hay que trabajar en algo, en la soberbia. Y cada uno tiene que trabajar. Día nuevo, lucha nueva. Año nuevo, mañas nuevas. Y somos mañeros. ¿Se entiende lo que es mañero acá? ¿Sí? Bueno, no era... Hay varios, he visto que he dicho, sí, lo admiró el esposo, ojo, ¿eh? No se hace eso. Pero hay veces que somos mañeros. Y hay veces que queremos que la gente se acostumbre a nosotros y no nosotros moldearnos a los demás. Cuidado con esto, porque muchas veces nos puede entrar esa frase de decir, bueno, yo soy así, el que me quiera bien, el que no me quiera lo lamento. No. Cada uno tiene que trabajar lo suyo. Cada uno tiene que trabajar su historia, su persona, su forma de ser. Tenés que trabajar tu caminar de vida. Y tenés que aprender a cambiar. Por eso es bueno hacer tu examen de conciencia todos los días. Analizarte, mirarte y aprender a escuchar al otro. Cuando alguien te dice, che, mirá, baja un cambio, sos así. Y si te lo repite varias veces, fíjate. Hacé un paro. A mí me gusta mucho el fútbol, disculpen. Pero si vos no parás la pelota y seguís pateando y seguís caminando, te la van a quitar siempre, ¿eh? Y más si sos de Libertad, menos de Cerro Porteño. En la vida tenés que cuidar estos 3 ejes siempre. Primero, pará. Detenete un tiempo y aprende a no tomar decisiones a las apuradas. Shh, tranquilo, tranquila. Hay veces que me dicen, ay padre, que no sé si quiero ser cura, que si quiero ser monja, que si quiero ser... Shh, pará. Baja un cambio, tranquilo. Hay veces que vienen y me dicen, ay padre, yo rezo todos los días para que mi hijo se haga cura. ¿Reza que todos los días se haga cura porque quiere y ama a la iglesia o porque no quiere tener una nuera? No, eso también es, ¿no? Guay con eso, ¿eh? Ay padre, mi chiquito, estoy preocupada que hace rato que no se afeita, que está así, no sé qué le pasa, que no viene a comer. ¿Cuántos años tiene su chiquito? 45, padre. Cuidado. Bueno, padre, pero es mi bebé. ¿Bebé? Bebedor ahora. Claro, cautela en eso. Y eso también para nosotros los consagrados, los curas, las religiosas, es un trabajo fuerte. El diablo nos tienta por el activismo. Y cuando uno menos se da cuenta se acelera y no tiene tiempo. Y en el caso de nosotros los sacerdotes, los consagrados, el activismo se mete de hablar mucho de Dios, pero no hablar con Dios, como nos enseña Santo Domingo de Guzmán. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Cuando uno habla mucho de Dios sin hablar con Dios, se reseca. Por eso, pará, tómate tu tiempo, tómate tu momento. Segundo eje, mire. No es lo mismo mirar que observar. El que mira, lo que está mirando, se lo mete en su interior. El que observa, observa y ya está. Sigue, se da vuelta a la página. El que mira, aprende a mirar con profundidad las cosas. Bueno, ¿estás mirando vos tu realidad de vida? Sí, padre. A mí me gusta muchas veces ver esto en las mamás. Cuando muchas veces, anda a hablar con tu hijo. ¿Qué tiene? Anda a hablar. Pero si no le pasa nada, está bien. ¿Qué no te das cuenta que tiene los ojos tristes? No. Siempre la típica del marido. No. Anda, fíjate. Algo le pasa, no sé qué le pasa, pero algo le pasa. Fíjate. Ese tip que tiene la mamá, ¿no? Porque mira a sus hijos, mira a la familia. Aprende a mirar tu realidad, mira tu historia y aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Escuchar lo que te pasa en tu vida, escuchar tu realidad.
Escucha tu historia. Escucha a la gente que te quiere. Escucha los consejos. Si varios te están diciendo lo mismo es por algo. Dios te está hablando por ahí. Escucha. Aprende a escuchar si no te las sabes a todas. No te creas el agrandado. No te hagas la agrandada. El único argentino acá soy yo. Yo solamente me puedo agrandar. Ustedes saben cuál es el mejor negocio del mundo, ¿no? Comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, ¿no? Entonces, típica. Entonces, escuchá, aprende a escuchar al otro. Aprende a escuchar a aquel que te quiere, que te ama. Y si son jóvenes, escuchen a sus padres. Y si son mayores, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposo. No escucha a tu suegra, pero escucha a otros. Aprende a escuchar. Eso fortalece muchísimo. Quisiera terminar con esto último que habla el Evangelio. ¿Cuántos milagros, cuántos signos Dios ha hecho en tu vida? Ponete a pensar. Yo decía en el audio, escribí 5 cosas. No, decía, pero mañana lo van a escuchar porque va a salir mañana. 5 puntitos de la cual te tenés que agradecer a Dios. 5. Obviamente que me va a decir, no, padre, tengo un montón de cosas para agradecerle a Dios. Pero yo te diría que cuando llegue a tu casa, o en tu celular, o en tu lápiz y papel, escribí 5 cosas de las cuales le tenés que agradecer a Dios. 5. ¿Trato hecho? Voy a controlar la casa de ustedes, ¿no? Me esperen con un tereré ahí, tomamos y... 5 cosas de las cuales tengo que agradecerle a Dios en mi vida. El primero, obviamente, porque tenés vida. Segundo, porque tenés salud. 5, te dejo 5. Le pidamos esto al Señor de la historia, al Señor de la vida, porque la clave de nuestra vida cristiana es servirle. Porque como bien dice la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Nosotros estamos hablando en este momento, en el capítulo 17, de que Dios le cambia el nombre a Abraham. Desde ahora se llama Abraham. Todo cambio de nombre significa cambio de identidad. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque un encuentro personal con el Señor siempre nos cambia el nombre. Ahora, distingamos aquí 2 cosas. Hay un cambio, pero así rápido, desde ahora te llamarás, ¿verdad? Miremos un poco lo de Pablo, por ejemplo, aunque de Pablo también se nota que hay un proceso, ¿verdad? Porque él queda ciego, ¿qué tengo que hacer? Le llevan a la casa de Ananías, etcétera, etcétera, y ahí permanece también durante un tiempo, después él también se forma, va a Arabia, en fin, hay también un proceso en su cambio y en su conversión.
Pero se ve en Pablo, parece por lo menos, que es un cambio mucho más rápido, ¿verdad? O sea, es como decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Etcétera. Después enseguida ya le dice, desde ahora te llamarás Pablo. Desde ahora te llamarás. Viste que es el cambio. O el otro encuentro que hace Cefas, ¿verdad?, con Jesús. Entonces le presentó y dice, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Desde ahora ya no eres Cefas, ¿verdad?, sino que eres Pedro. Esta piedra, que significa piedra. Pero ahí en ese encuentro personal con el Jesús también cambia su nombre. Bueno, y así tenemos varios cambios en la Biblia. Aquí encontramos un cambio también del nombre en la persona de Abraham, que le cambia a Abraham. Pero significa esa propia identidad que es dejada de lado y ahora entonces se asume una nueva personalidad. Después de un encuentro, como le estaba diciendo, con Dios, cambiamos nuestra propia personalidad. Y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones, de ti nacerán reyes. Bueno, esto es importante que tengamos en cuenta. Yo les decía al comienzo que hay una variante en este capítulo 17 con respecto al capítulo 12, que se repite, ¿verdad? Se repite en el capítulo, es una repetición, pero mejorada y hablada con otra terminología y también una teología tal vez un poco más profundizada, podemos decir así, pero no solamente eso, sino que también algo que se le va agregando, ¿verdad? Algo que va enriqueciendo esa reflexión del capítulo 12. Y aquí principalmente lo que resalta es la cuestión de la monarquía. La monarquía, que también ya oportunamente seguiremos hablando y vamos a procurar entrar más en este detalle, que fue uno de los elementos principales, ejes dentro de esta macroestructura de la Biblia, una teología de la monarquía, que nos hace entender, ¿verdad?, el camino de lo que hace el pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo se va organizando y después que necesita también organizarse políticamente y religiosamente. Porque después nos damos cuenta que los reyes no solamente son personas que llevan adelante el aspecto político, ¿verdad?, sino que también ellos son encargados del culto. Ellos también están encargados del aspecto de la religión como tal. Bueno, y aquí entonces le está diciendo que en adelante tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. A través de las generaciones. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque es esta alianza en primer lugar, el berit, que yo ya les dije varias veces que pasa en una forma transversal, toda la Biblia, en una forma transversal. Y por eso es esta alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones, apuntando, ¿verdad?, hacia un futuro, porque esto pues es esencial para ellos, entender que la alianza no es solamente contigo y aquí termina todo, sino que es una alianza de Dios con el pueblo elegido. Y si es el pueblo elegido, entonces son generaciones y generaciones y generaciones que van pasando. Después dice, mi alianza será una alianza perpetua. Justamente aquí está la perpetuidad de este encuentro con el Señor, de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y así yo seré tu Dios y Él de tus descendientes. Yo tu Dios, ¿verdad?, y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y también de tu descendiente. Pero habrá una respuesta también de tus descendientes y de ti mismo hacia Dios. Porque Dios es entonces el centro. A Dios le elegiste en esta alianza. Te centras en su persona. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán,
esa tierra donde ahora resides como extranjero. Y yo seré el Dios de ellos. Yo seré el Dios de ellos. Y también vuelve a insistir, fíjense en el versículo 8, yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán. Volvemos a hablar de este berit con respecto a la tierra. Los tres elementos que siempre están presentes: tierra, descendencia, y ahora ha ingresado el otro tema, que es la monarquía, que son los reyes. Son los tres elementos más importantes que después, dentro de esta macroestructura de la Biblia, nosotros vamos a entender muy bien, porque todo irá girando sobre estos tres elementos: la tierra, la descendencia, la formación del pueblo, ¿verdad?, con sus diferentes facetas que iremos viendo también, iremos descubriendo. Y sobre todo después, cuando lleguemos a la monarquía, que comienza ya en el libro de Samuel, ¿verdad?, y va hasta al final del libro de los reyes. Y después continuará, ¿verdad?, con los otros libros, porque la figura de la monarquía, la figura del rey continuará. Ya no tendrán reyes, ya no serán monarquía, pero continuará esa figura, por ejemplo, en el mesianismo. Incluso si hacemos un salto, ¿verdad?, y miramos el Nuevo Testamento, ¿quién es Jesús? Jesús es rey de los judíos. ¿Pero de dónde viene que Jesús sea rey de los judíos? Y son las esperanzas, justamente. La monarquía como tal fracasa con el 586, ¿verdad?, cuando caen en el exilio y desaparece la monarquía. Después vuelven, pero ya no como monarquía, como tal, ¿verdad? Comienzan otros estilos de gobierno, otros estilos políticos de llevar adelante el pueblo. Un fracaso total. Pero ellos comienzan a pensar en un mesianismo, en un rey que tiene que venir. De ahí nosotros vamos a hablar justamente posteriormente, y que llega al Nuevo Testamento, la prédica de Jesús sobre qué va a ser, sobre el reino de Dios. Pero aquí te cambia, ¿verdad? Pero siempre es el rey, el reino de Dios. Dios como rey, Dios que reina en el mundo. Entonces, esta macroestructura es muy importante. Y fíjense dónde comienza aquí. Estamos en Génesis capítulo 17. Y todo lo que vendrá a continuación, su hilación, este proceso que hay desde Génesis 17 y que nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y después este reino de paz, de justicia y amor, la nueva Jerusalén, la tierra nueva, etcétera, etcétera, cielos nuevos y tierra nueva. Todo está viniendo aquí de Génesis. Incluso si vamos un poco más atrás, la tierra, la descendencia, en el Génesis 12. Génesis 17 aumenta el tercer elemento, que es el de la monarquía, el de los reyes. Bueno, esto es para hilar y para ubicarnos. Lleva sobre la Biblia, a ver qué hay por debajo. Porque si Dios nos llama justamente dentro de nuestra historia de salvación, quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Tenemos que entender todo lo que nos está presentando para que nosotros también podamos después entender, discernir, hacer una hermenéutica dentro de lo que vamos haciendo como exégesis y sacando en este discernimiento, para luego poder aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, así estamos con Ñande Yara Ñe. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes, como siempre. Que Dios les bendiga a todos nuestros colaboradores también, que generosamente nos ayudan para que Ñande Yara Ñe siga siempre como programa, ofreciendo lo mejor que podamos a través de las pantallas de este canal. Y nos vemos el domingo nuevamente con Ñande Yara Ñe Dominical. No se pierdan, les esperamos a todos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.